Buenas tardes, queridos niños. Pues ya estamos aquí con la segunda oración que se propuso para análisis sintáctico en la selectividad del curso pasado. Esta fue en la prueba de septiembre. La oración es la que sigue. El silencio se transformó en inquietud y el cubilete y los dados quedaron suspendidos en el aire hasta que sonó el timbre. Se trata de una oración compuesta, como hemos puesto aquí. Habría que indicar el tipo de oración compuesta. En este caso pues sería una oración compuesta coordinada copulativa, formada por dos proposiciones. ¿Cuáles son las dos proposiciones que se coordinan? Pues la que va desde el silencio. Desde el silencio se transformó en inquietud. Y la segunda proposición, anotamos para que no se nos olvide, que es una oración simple. La segunda proposición iría desde el cubilete hasta el final de la oración, que en este caso se trataría de una oración compleja, proposición 2. Bueno, esa es la estructura básica de la oración, ¿no? Vamos a analizar la primera de ellas. Añadimos un nivel, una oración simple, cuyo verbo es el verbo pronominal transformarse. El verbo transformar puede utilizarse como pronominal o no. En este caso tiene un uso pronominal, por tanto el núcleo verbal sería se transformó, ¿no? El sujeto de este verbo es el silencio, por tanto el resto sería el predicado, ¿no? Llegado el caso, entonces podemos decir que el silencio es el sujeto de la oración y se transformó sería el predicado, que es un predicado verbal, ¿no? Añadimos un nuevo nivel para indicar que el núcleo del predicado es se transformó. Lo pongo así, o si quiero precisar un poco más, pues puedo indicar que este se tiene un valor pronominal, es decir, que forma parte del núcleo verbal, ¿no? Complementos que lleve este verbo transformarse, pues en inquietud, ¿no? En inquietud es un grupo preposicional que haría función de complemento de régimen. Marcamos grupo preposicional y ya está todo correcto. En el caso del sujeto, pues poco hay que analizar, salvo indicar que silencio es el núcleo y que va acompañado de un determinante artículo, el. Bien, la primera proposición está lista. Nos vamos a la segunda proposición, a la oración compleja. En esta segunda proposición se nos plantean tres problemas, diría yo. Uno es el problema del núcleo verbal de la oración compleja, que va a ser quedaron suspendidos. Un segundo problema va a ser qué hacemos con el sujeto, puesto que el cubilete y los dados claramente es el sujeto de esa perífrasis quedaron suspendidos. Y otro va a ser esta secuencia de palabras que tenemos aquí, hasta que, formada por una preposición y una conjunción. Iremos viéndolo paso a paso. Empezamos añadiendo el nivel de esta oración compleja, cuyo núcleo verbal, la acción verbal principal va a ser quedaron suspendidos, y el sujeto será el cubilete y los dados. Bueno, pues marcamos el cubilete y los dados, indicamos que se trata de un sujeto, que es un grupo nominal, pero claro, no es un grupo nominal simple, ¿no? Es un núcleo nominal en el que existe una coordinación, ¿no? Ponemos aquí coordinación entre grupos, o simplemente coordinación. Bueno, tenemos ese grupo nominal sujeto. El predicado pues sería... bueno, me he equivocado aquí, perdón. Corregimos, es hasta los dados. Ahora sí, sujeto, que es un grupo nominal, e indicamos aquí que existe entre ellos coordinación. Aceptamos. El resto, pues el predicado. Grupo verbal, predicado verbal. Aceptamos. Vamos a analizar el sujeto para resolver el problema. Esto nos ha salido 1000 veces, ¿no? Se trata de dos grupos nominales, podrían ser dos grupos de cualquier tipo, ¿no? Ya sabéis que en lengua se puede coordinar cualquier cosa mediante conjunción, cualquier cosa que sea igual. En este caso estamos coordinando grupos nominales, ¿no? Como en otras ocasiones podríamos coordinar oraciones
por ejemplo la coordinación que existe entre esta proposición 1 y la proposición 2, o podríamos coordinar cualquier otro tipo de grupo, ¿no? Es por tanto una coordinación entre grupos nominales. Pues añadimos un nivel para representarlo, tendríamos el grupo nominal 1, lo ponemos aquí, añadimos, puesto que no nos lo da el programa por defecto, grupo nominal 1 y un grupo nominal 2. Anotamos grupo nominal 2. Ya tenemos indicada la coordinación entre esos grupos nominales. Si queréis añado niveles, pues para indicar que estamos ante el núcleo y que este es el determinante, correcto, y en el otro caso pues igual, ¿no? Marcamos el núcleo y marcamos el determinante. Bueno, tenemos hecho el análisis del grupo nominal sujeto, de los grupos nominales coordinados, que era el primer problema serio que nos planteaba esta oración. El segundo problema serio que nos puede plantear la oración lo tenemos en el grupo verbal predicado. Añadimos un nivel. Y es el caso del núcleo verbal, ¿no? Del verbo principal, ¿no? De la acción verbal principal de este predicado. En este caso se trata de una perífrasis verbal, que es quedaron suspendidos. El verbo quedar, habitualmente en español, se construye acompañado de un participio formando pues una perífrasis. Bueno, pues lo que tenemos aquí, ¿no? Quedaron suspendidos sería por tanto el núcleo, pero debemos indicar que en esta ocasión este núcleo verbal es una perífrasis, ¿no? Y después tendríamos que indicar los complementos que acompañan a este núcleo verbal, ¿no? Uno de ellos es un complemento circunstancial en el aire, complemento circunstancial, no tiene mayor problema, grupo preposicional y ya está. Así que, y el otro grupo pues empezaría en hasta y llegaría a timbre. Aquí tendríamos el tercer problema de la oración, si se les puede llamar problemas, ¿no? Está claro que este complemento del núcleo quedaron suspendidos es un complemento circunstancial. Nos está diciendo el tiempo, el momento en que quedaron suspendidos el cubilete y los dados en el aire, ¿no? Ahora bien, ¿qué grupo sintáctico es? Alguno podría tener la tentación de decir, oye, pues lo analizamos de la siguiente manera, como hemos analizado otras muchas oraciones. Se trata de un grupo preposicional, puesto que tengo la preposición hasta, que funcionaría como nexo, y dentro de ese grupo preposicional, que sonó el timbre, sería el término del grupo preposicional, y en este caso pues se trataría de un término que es una subordinada sustantiva, en función de término. Ese análisis no es correcto en esta ocasión. En esta ocasión predomina la idea temporal y además la construcción hasta que es una construcción muy habitual en español, es una locución, ¿no?, que se suele utilizar para introducir subordinadas adverbiales temporales. Así además nos lo indica el diccionario de la Academia y el Panhispánico de Dudas. Por tanto, respetamos lo que la Academia nos indica y lo analizamos todo ello como un complemento circunstancial que es una subordinada adverbial. Indicamos que es de tiempo y aceptamos. Añadimos un nivel para hacer el análisis. En ese análisis, pues hasta y que los vamos a tratar como nexos. Si me quiero complicar la vida, pondría aquí que es una locución conjuntiva. Yo os recomiendo no poner nada. ¿Por qué? Pues porque en selectividad nos preguntan análisis sintáctico. Y eso quiere decir que tampoco hay que dar información de tipo morfológico, ¿no? O no siempre hay que dar información de tipo morfológico. Yo me agarraría a esa idea y colocaría simplemente hasta que como nexo, para no tener que indicar que se trata de una locución formada por la unión de una preposición y una conjunción. Nexo. Y después lo que nos queda es sonó el timbre, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una oración sin mayor problema, ¿no? Con un verbo sonó, cuyo sujeto es el timbre.
lo marco e indico que se trata del sujeto y que es un grupo nominal, y un predicado que es sonó, pues indico que es un predicado verbal y punto. Añado un nivel para indicar que en este predicado solamente nos encontramos con un núcleo, que es el verbo, mientras que en el sujeto añadimos el nivel, pues tenemos el núcleo, timbre, que viene acompañado de un determinante, que es el. Y con esto hemos acabado el análisis de la oración que propusieron en selectividad. Si nos hubieran preguntado, en este caso, por las relaciones oracionales que encontramos en la oración, os daréis cuenta de que el análisis es mucho más simple. Relaciones oracionales que nos encontramos en la oración, pues evidentemente la oración compuesta coordinada copulativa, que relaciona una proposición 1, que es una oración simple, y una proposición 2, que se trata de una oración compleja. Dentro de esta oración compleja encontraríamos una segunda relación oracional, que sería esta subordinada adverbial temporal en función de complemento circunstancial. Si la pregunta, repito, hubiera sido exclusivamente explique las relaciones oracionales presentes en el siguiente fragmento, pues esa es la información que tendríamos que haber aportado. Simplemente acompañarla pues de la indicación de los nexos. Aquí, por ejemplo, se nos había olvidado marcar este nexo, que es una conjunción, voy a decir, por matizar. Y aquí se me olvida otro nexo. Ay, los olvidos. Os olvido. Si se me olvida a mí, no se os van a olvidar a vosotros las cosas. Así es la vida. Bueno, pues ya con eso tendríamos acabado el análisis. Espero que os haya quedado clara la oración y que le vayamos perdiendo el miedo a realizar el análisis sintáctico en la prueba de selectividad, que queda muy poco para ella. Venga, hasta otro día.